una presidencia rotatoria que no convence a nadie, una auditoría de 2010 que revela anomalías en contratos, un servicio de informativos en el punto de mira por su supuesta parcialidad y un recorte de 200 millones de euros en sus cuentas que pone en jaque su liderazgo. Estos son algunos de los problemas a los que se enfrenta Radio Televisión Española este año. Para desentrañar las dudas que hay al respecto, hoy, miércoles 8 de febrero de 2012, hablamos en Periodista Digital con Juan Manuel Hidalgo, portavoz del sindicato Alternativa APLI, y José Carlos López, representante de Uso. Bueno, Juan Manuel Hidalgo, portavoz de Alternativa APLI, José Carlos López, representante de Uso, gracias por venir. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, podríamos comenzar por muchos temas en esta tertulia, pero ya que Periodista Digital fue el primer medio que publicó en exclusiva la auditoría de 2010 de la corporación, creo que puede ser un buen punto de partida. De todas las anomalías que visteis en ella, ¿cuál es la que más os ha llamado la atención? No sé, los honorarios de las series, lo que se paga por pases de películas españolas, no sé. Pues a mí a nosotros lo que más nos ha llamado la atención es que vuelvan a ser un calco de las auditorías anteriores. Entonces siguen existiendo los mismos defectos de gestión, los mismos defectos de contratación, los mismos sobrecostes por productos, todo exactamente igual, año tras año. Nosotros tenemos desde el 2006 las auditorías y vienen a ser exactamente, cambian las cantidades, cambian las series, cambian los nombres, pero los problemas siguen existiendo. Y lo que más nos llama la atención es que después de tanto tiempo no ha habido nadie que se haya responsabilizado de esto, ¿no? Ni por parte de la alta dirección de la empresa, ni por parte de la misma intervención de Hacienda, ni por parte de nadie. Eso es lo sorprendente. ¿Juanma? No, es más o menos un poco lo que dice José Carlos. Es que en esta empresa ya el sorprenderte cuesta trabajo, porque es que vas leyendo las auditorías de los años anteriores y vas viendo cada vez cosas más complicadas, difícil de sorprender. Más que sorprendernos, lo que esta auditoría ha demostrado es la constatación de algo que venimos denunciando hace muchos años, y es la poca inversión que se está haciendo sobre la producción propia en favor de la producción externa. Dice, el coste excesivo de la producción externa, que en muchos casos no se justifica, y en los datos aparecen ahí costes de películas y costes de series que no están ni mucho menos justificados, y la propia denuncia que hace la auditoría de la infrautilización de los medios propios de Radio Televisión Española. Quizá, insisto, esa es la constatación de una realidad que venimos viviendo y que venimos denunciando hace muchos años, y la propia auditoría lo demuestra. Luego puede haber situaciones curiosas de algún directivo que ha cobrado más de lo que le correspondía, organigramas inflados, pero bueno, situaciones que eso ya forma parte de lo que venimos diciendo. Vosotros que estáis día a día con los trabajadores de Televisión Española, de hecho sois vosotros también trabajadores, formáis de esa parte de esa plantilla, ¿qué sensaciones tienen ahora mismo los trabajadores allí? ¿Qué es lo que más o menos se cuece? ¿Qué sienten con estos datos? ¿Qué ambiente hay? Bueno, pues nosotros creemos que hay un ambiente de bastante impotencia y de bastante malestar. Nosotros, como trabajadores, ya hemos hecho huelgas y manifestaciones pidiendo precisamente la utilización plena de los recursos de RTV, tanto los técnicos como los humanos. La gente ha salido a la calle para defender precisamente esto. No una subida salarial, no un incremento de la nómina, sino precisamente que los medios que tenemos en RTV se aplicasen y se utilizasen plenamente. La sensación que nos sigue dando es esa precisamente, que da igual lo que nosotros hagamos, que da igual el interés que los trabajadores podamos tener, y tenemos efectivamente, por sacar esto adelante. Si nuestros jefes no lo tienen igual de claro que nosotros y no son igual de responsables que los trabajadores, pues poco podemos hacer. Entonces, en este momento llevamos desde julio del año pasado sin un presidente ejecutivo, desde que el señor Oliá se marchó y dejó un verdadero vacío en RTV. El Consejo actual realmente no tiene esas funciones ejecutivas y no puede tomar determinaciones ni de cambiar la estructura, ni de nombrar, ni de desnombrar a la gente. Y ese sentimiento de que si hubiese un presidente ejecutivo se podría hacer se podrían pedir responsabilidades, pues ahora mismo eso no existe, ¿no? Y ese es un defecto muy importante y un problema muy importante que tenemos ahora mismo en RTV, y esperamos que se solucione no tardando mucho, evidentemente. ¿Crees que esa situación de que
parece ser que la corporación está huérfana de un poder estable, está afectando bastante a la situación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, claro. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Eso es que es cualquier empresa. Es decir, en una empresa donde no está clara la cadena de mando cuál es y la capacidad que se tiene para tomar decisiones, al final terminan aceptando la gestión. Y eso está pasando en Radio Televisión Española. Y no será porque no hay directivos, porque precisamente una de las cosas que queda clara en la auditoría es el número que es de directivos alto y la cantidad de dinero que supone el cobro de sus nóminas con respecto al resto, ¿no? Y no ese es el problema, no es el problema de directivos, el problema es que la idiosincrasia propia que tiene Radio Televisión Española en estos momentos, con un consejo de administración que no tiene capacidad ejecutiva, el que existan unas direcciones de áreas enfrentadas al propio Consejo de Administración, pero enfrentadas abiertamente al propio Consejo de Administración, hacen que se estén tomando decisiones, en algunos casos, totalmente diferenciadas, sea el órgano que las emite. Y eso, claro, eso está afectando a la gestión. ¿Eso los trabajadores son conscientes directamente? Pues en algunos casos sí, la mayoría a lo mejor no, porque no están metidos en el mundo de qué está pasando en la parte de atrás de la gestión. Pero claro, eso sí están viendo cómo está afectando desde el momento que están siendo objeto de muchas veces de decisiones contradictorias. Un día se decide que se paralizan unas series, al día siguiente se dice que no, un día se dice que hay que ahorrar por aquí, al día siguiente no se queda claro si había que ahorrar. Claro, eso, esta empresa lo soporta todo, y la prueba es que estamos como estamos. Pero claro, todo tiene un límite, y desde luego, y ahí sí estoy con José Carlos, es decir, la necesidad de que haya una dirección ya con cara y ojos en Radio Televisión Española es algo perentorio y necesario. Sí, pero así de claro, y lo decimos los propios sindicatos. Es que necesitamos ahora mismo que Radio Televisión Española tenga por lo menos una presidencia y tenga un plan y un objetivo, y un plan de negocio y un objetivo, que es que no lo tiene. Uh-huh. Y volviendo a los datos de la auditoría, $500,000 de euros por capítulo de La Hora de José Mota, 900.000 por episodio de Águila Roja. ¿Esos precios están ajustados a lo que es un presupuesto de una cadena pública o se podrían rebajar, se están inflando? No sé, ¿qué opináis? Bueno, nosotros tenemos dentro de los afiliados al sindicato Uso productores ejecutivos y productores que nos han hecho una estimación aproximada del coste de estas series. En el mejor de los casos estamos hablando de que tienen que con el 60% sería suficiente para hacerlas con la misma calidad, con la misma artistas, con todo igual, ¿no? Entonces aquí incluso la propia auditoría reconoce que hay un sobrecoste, un sobreprecio en las series de un 40%. Un ejemplo que sí tenemos muy claro y que nosotros, juntamente con Alternativa, denunciamos muy intensamente fue el programa España Directo que hacía Mediapro. Pasó a costar de 14 millones, que cada punto de share costaba 1.100.000 euros, ahora realizado solo por medio de Televisión Española, poco más de 3 millones. Estamos hablando de 300 y poco mil euros el punto de share. O sea, hemos pasado a tener un ahorro de 800.000 euros. Esto es una prueba evidente de que cuando nosotros hacemos las cosas salen sí, incluso mejor de lo que lo hacían otros y con un coste mucho menor para la empresa y evidentemente para la sociedad. Claro, vosotros hoy mismo publicabais una nota, la hacíais llegar a los medios, en la que exponíais que se pueden hacer series de calidad, ahora, ajustándose a un presupuesto que se puede todavía hacer más barato, es decir, sí a la calidad, pero hay lugar para ajustar aún más el presupuesto y además con recursos propios de Televisión Española. Evidentemente, nosotros lo que apostamos es que se utilicen todos los medios que ya están pagados o que se están pagando, como son los salarios de los trabajadores, que se utilicen en plenitud. Una serie, por mucho presupuesto que tenga, no tiene que ser mejor que otra serie con menor presupuesto, ¿no? Ahí influyen otras muchas cosas. Lo que sí es cierto es que RTV tiene que dar unos índices de calidad lo mejores posibles, ¿no? Y ese es el objetivo, evidentemente. Entonces, manteniendo la calidad del producto, el cariño en la producción, el interés en los guiones, pues no entendemos por qué tienen que ser las cosas tan caras, ni muchísimo menos. Juanma. A ver, si es que yo sí, lo que dice José Carlos tiene toda la razón. Es decir, vamos a ver, el problema de la Televisión Española es que siempre ha sido una empresa que ha nutrido más intereses más allá de los propios del medio. Es decir, si Radio Televisión Española, su presupuesto hubiese sido única y exclusivamente destinado a pagar los costes de producción razonables de cualquier cadena, pues seguramente no hubiese necesitado la cantidad de dinero que necesita y seguramente pudiese hacer muchas más cosas. El problema es que, claro, Radio Televisión Española paga favores, paga aventuras empresariales,
paga amistades políticas, paga muchas cosas. Entonces, claro, cuando uno ve los costes de algunos programas, claro, uno piensa y dice, bueno, ¿ese es el coste real o ahí van incluidos los añadidos? Claro, muchos lo sabemos y lo vemos muchas veces que van incluidos todos esos añadidos. Claro, no es gratuito que determinadas productoras, llámense MediaPro, Glomedia, Ganga, etcétera, tengan contratos millonarios con Radio Televisión Española. Porque claro, si empiezas a investigar, ves que quien está detrás de esas productoras son determinados personajes muy afines al gobierno que había hasta hace 4 días. Claro, ese es el grave problema que siempre ha tenido Radio Televisión Española, que es que ha servido para pagar muchas voluntades y hacer muchos favores. Claro, ahora tenemos un problema, que nos recortan 200 millones de euros. Claro, si vamos a seguir pagando eso, desde luego no hay para todo, ¿eh? Pues claro, ahí es donde está quizá una de las cuestiones principales, insisto, que la auditoría vuelve otra vez a salir reflejado. Precisamente ese era el tema que que os iba a proponer ahora mismo, el recorte de 200 millones de euros en las cuentas, que eran 1.200. La semana pasada trascendía, el primero en desvelarlo era el sindicato Alternativa APLI, de esa intención de la dirección de Radio Televisión Española de aplazar la emisión de los capítulos nuevos de Cuéntame, Águila Roja y La Hora de José Mota. ¿A qué creéis que se debe esta decisión? Yo creo que detrás de toda esta decisión lo que existe es una maniobra no demasiado limpia por parte de la propia dirección de Televisión Española. Es decir, el Consejo de Administración, cuando el Gobierno anuncia que hay un recorte de 200 millones en la aportación que hace el Estado, el Consejo, la decisión que toma es, bueno, vamos a paralizar, antes de tomar, como estamos en una situación que no hay un presidente, que es el que tiene que tomar la decisión, le dice a la dirección de televisión, oiga, preséntenme ustedes 3 posibilidades. Presénteme usted un plan si la reducción en lugar de ser 200 es de 800. Presénteme un plan o de 120 o de 200 millones. Y mientras tanto, no tomen ustedes decisiones. Lo decimos en Consejo y lo hacemos. Bueno, la Dirección de Televisión Española no toma esa decisión. La Dirección de Televisión Española asume que son 200 millones de euros los que nos van a recortar sí o sí, y la primera decisión que toma, viendo que puede tener comprometido el presupuesto de aquí a final de año, es paralizar cualquier emisión que vaya a hacer. Pero claro, dice, bueno, si lo paraliza y se ahorra el dinero, dice, podría tener un sentido. Dice, pero es que no es así. Es que no es así. Entonces, ¿a qué obedece esa decisión? Nosotros lo decimos, yo creo que obedece a la política de tierra quemada y a intentar forzar situaciones de cara a la nueva presidencia. Y lo decimos así, pero lo digo con toda crudeza. Es decir, desde la Dirección General Corporativa, pasando por la Dirección de Televisión y otras más direcciones, aquí están jugando a la contra de futuras decisiones que se puedan tomar en Radio Televisión Española. Es decir, lo normal, y profesionalmente hablando, que es además de lógica, diga, si usted no va a seguir y sabe que no va a seguir dentro de un mes o 2 meses, no tome usted decisiones que hipotequen una nueva dirección. Espérese usted. Ya está, a no ser que le digan lo contrario, pero como no se lo han dicho, estése usted quieto. Se tomaron decisiones de paralizar estas series. Y fue a través de la denuncia pública que hicimos, y después de reunirnos con el Consejo de Administración, que han tenido que dar marcha atrás y negarlo. Pero vamos, esas decisiones se habían tomado totalmente. Pero es que se siguen tomando. Si es que el Consejo les ha dicho, no sigan ustedes por este camino, y se siguen haciendo. De momento esta medida estaría en suspenso, o sea, no se sabe muy bien de cuándo esos capítulos se van a emitir, porque Radio Televisión Española, el Departamento de Comunicación, dijo que no se que bueno, que están ahí los capítulos y que todavía no hay fecha, pero bueno, no se sabe muy bien si... Ahora mismo la situación que tenemos es que los plazos para moverse son cortos. Es decir, cuando a ti te reducen un 200 millones de euros, es una cantidad muy importante. Si tú además ya tienes comprometido cerca de un 80% de inversiones para los 6 primeros meses del año, claro, el único sitio donde ya te queda por quitar ese dinero es de la propia masa salarial. Es decir, reducción de trabajo, reducción de plantilla o reducción de salario. Claro, eso dicen, no, eso no hay que tocarlo. Bueno, pues oiga, no le queda nada más que de capítulo de inversiones y compras. Pero usted ya tiene una gran parte de ese dinero comprometido. Por lo tanto, de lo único que queda es de lo que pueda pasar, de lo que falte por comprometer y de las series que tienes en estos momentos. Claro, los plazos, digo, son cortos porque en un mes tienes que empezar a tomar decisiones claras. No puedes tomar esas decisiones en el mes de septiembre-octubre porque entonces ya no, ahí sí que no tienes margen para los 200 millones. Ahora mismo está en stand-by la situación, esperando a ver qué va a pasar. Si se nombra un nuevo presidente, qué decisiones se toman, cómo queda al final eso de los 200 millones, si realmente son 200 millones o son menos, con el tema del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, la situación está ahí, pero que hay decisiones tomadas desde la dirección de televisión, desde Santiago, dirección de televisión, sí, claro, hay que decirlo con nombres y apellidos, de haber paralizado esto para presionar, yo lo tengo clarísimo, vamos, y lo digo públicamente y donde haga falta. José Carlos, totalmente de acuerdo con Juanma. Sí. No, aquí no hay nada que decir porque efectivamente esto es así. Están dejando
hipotecado el futuro de RTV a los nuevos gestores. Entonces los nuevos gestores se van a encontrar con una situación donde van a tener poco margen de maniobra durante un tiempo hasta que van a tener recursos suficientes para poder hacer cosas. Las parrillas de RTV tienen que ser estables y validadas en el tiempo. O sea, no se puede cambiar una parrilla, no se debe cambiar una parrilla de un día para otro. ¿Por qué? Porque los costes de esos cambios son muy elevados. Tú tienes que planificar, tienes que organizar y tienes que prever qué vas a emitir, no dentro de 15 días, no dentro de un mes, sino a más largo plazo, para que las cosas salgan y fluyan con una normalidad ajustando los costes. Cuando se pretende hacer este tipo de cambios a bote pronto, lo único que puede ser, y lo único que nosotros entendemos que es una cuestión de terminar de quemar la situación económica de la empresa y de forzar a los nuevos gestores a situaciones que a lo mejor no estaban previstas, no estaban dispuestos a hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que evidentemente no se puede permitir y no se debe permitir que se hipoteque el futuro de RTV por unas decisiones que son, vamos a llamarle, político-empresariales, ¿no? Estando de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Juanma. Pero, José Carlos, ¿qué efectos podría tener estas maniobras en la audiencia? Nosotros lo que decimos es que si estaba previsto emitir estos capítulos en febrero, en marzo, cuando fuese, esos capítulos tienen que emitirse en esas fechas, ¿vale? Y los efectos son los que tengan que ser. Otra cosa es qué va a pasar a continuación con más capítulos de Águila Roja o de Cuéntame o lo que sea. Será otra dirección la que tenga que tomar la determinación de decir nos interesa por los índices de la audiencia que está ofreciendo o no nos interesa porque el coste por minuto es exorbitante. Eso no, es otra decisión, pero no es una decisión que les compete a estos gestores, le tiene que competir a otros gestores. Lo que nosotros estamos diciendo es que esa decisión se le permita a esos nuevos gestores, al nuevo presidente, a su equipo, a su nuevo equipo. Se supone que evidentemente debería cambiar buena parte del equipo directivo, vamos, por lo menos nosotros abogamos por ello, pues que si aciertan o se equivoquen, que sean los nuevos, pero que no vengan con una rémora de atrás. Y bueno, ahora mismo hay una presidencia rotatoria que no convence a nadie, a expensas de que el PP o el PSOE se pongan de acuerdo para elegir a alguien de consenso, como en su día pasó con Alberto Oliar, pero bueno, acabó con una dimisión. ¿Qué sería lo más urgente que haríais si fueseis presidente de Radio Televisión Española? No acabaría la lista, ¿no? Pues empezaríamos con los ceses, seguramente. Yo empezaría con muchos ceses. Empezaría con los... No, es decir, sí, ¿Sobran directivos? Sobran algunos directivos. O sea, yo creo que en estos momentos, en la situación en la que estamos y con situación de crisis económica, donde hay que apretarse el cinturón, que eso nadie lo duda ni lo niega, pues hombre, habría que reducir gastos. Sí, desde luego, yo en estos momentos creo que muchos directivos, sobre todo muchos directivos externos, no se solucionan. Es decir, es racionalizar el organigrama, por no decir fulano, por una parte racionalizar el organigrama y acto seguido vamos a poner encima de la mesa un plan de trabajo que apueste claramente por la producción para relanzar esta casa. Es decir, hablabas de las audiencias. Es decir, si se nos quitan estas series, las audiencias se van a resentir. Si se nos quitan los derechos deportivos, Champions y cosas, las audiencias se van a resentir. Eso es obvio. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que aceptar eso como algo ya inexorable, que es que nos tiene que ocurrir, nos tenemos que quedar relegados al quinto, al sexto puesto de audiencia? No, eso precisamente, ese sería el gran error. Aceptar eso sería un gran error, porque entonces no se justificaría más adelante una plantilla de 6.500 trabajadores con un presupuesto, en este caso, de 1.000 millones de euros. Nosotros tendremos que seguir luchando por intentar conseguir las audiencias. A lo mejor no tendremos que ser los números uno, porque será difícil, pero nuestra lucha tendrá que seguir siendo porque Radio Televisión Española siga siendo un referente. Y eso yo creo que son las primeras decisiones que se tienen que empezar a tomar cuando llegue una nueva presidencia, es organizar, racionalizar un poco la situación interna de Radio Televisión Española a todos los niveles y hacer una apuesta decidida por una línea de producción encaminada a consolidar una posición de liderazgo de Radio Televisión Española con los ajustes que se tengan que hacer debido a las circunstancias económicas e intentando, porque luego aquí en la auditoría también se desprenden cosas muy interesantes, y es la infrautilización a veces que se hacen de recursos propios a la hora de generar nuevos recursos. Claro, cuando aquí se permiten que a empresas como Telefónica u otras se queden con la cesión de derechos de imagen y otra serie de cosas, claro, dices, eso también, si Radio Televisión Española apostase, fuese un poquito más dura en ese sentido, pues a lo mejor podríamos generar otros ingresos por otras vías que poco a poco van supliendo esos 200 millones. Bueno, pues yo creo que esas son las primeras decisiones, insisto, más complicadas, pero creo que es lo primero que se tenía que plantear cuando llegase.
José Carlos, ¿tú qué crees que es lo más Pues, urgente? evidentemente, racionalizar la estructura orgánica sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay 62 ahora mismo directores externos a RTV que la verdad es que no han aportado, vamos a salvar alguno, por aquí de que hay que salvar alguno, pero no han aportado nada nuevo, ni diferente, ni sustancial que una estructura orgánica cubierta plenamente por los trabajadores de RTV, por gente que ya conoce el medio, supone ya de por sí un ahorro bastante importante. Y sobre todo es el hecho de que esa gente ya conoce el medio, ya conoce la empresa. No hay que empezar a contar, pues mire usted, esto va así, hacemos esto por este motivo, ganamos tiempo. Y yo creo que ahora mismo RTV tiene poco tiempo, tiene poco margen de maniobra, precisamente por eso. Eso sería el primer efecto. El otro, el tema de la gestión racional es que es básico. El homogeneizar procedimientos es básico. El ilusionar a la gente dando ejemplo desde la cúpula de que las cosas a lo mejor ahora mismo tenemos un momento difícil encima de la mesa y esa estructura orgánica es la primera que da ejemplo a los demás, es básico porque la gente está bastante desanimada, bastante desilusionada con todo esto. Y hay que volverse a creer que nosotros somos un referente porque realmente lo somos y tenemos que luchar por ser el número uno. Y para hacerse el número uno, pues a lo mejor no tenemos que tener grandes eventos deportivos, no tenemos que tener grandes series que cuestan muy bien nada. Tenemos que hacer cosas diferentes y que la sociedad demande y no tiene ahora mismo. Eso es nuestro objetivo. Y después hay un campo que nosotros estamos apostando mucho por ello, es que en una situación de crisis como la que tenemos actualmente, donde hay muchos españoles que salen desgraciadamente de este país por necesidad de encontrar un trabajo fuera, el canal internacional está absolutamente desaprovechado. Radio exterior está absolutamente desaprovechado. Y habría que nutrir ambos con programas y productos específicos y propios para eso. Y hay una cosa que está diciendo el gobierno actual que yo creo que también beneficia mucho a la esencia de RTV, ¿no? Si queremos crear, no más que crear, dar validez y credibilidad a una marca que sea la marca España, qué mejor empresa que la nuestra para que hacer ese tipo de historias, dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer nuestros productos, nuestra forma de pensar, nuestras diferencias territoriales. Todo esto creemos que es importantísimo. El gobierno iraní hace muy poco acaba de crear un canal exclusivamente en español para todo el mundo. Sí, Hispan TV, creo. Iraní. Entonces, lo que no es de recibo es que nosotros, siendo los españoles y teniendo el castellano como lengua materna nuestra propia, pues no hagamos ese esfuerzo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que ideas hay muchas, pero queremos que se empiece a plasmar en realidades. ¿Y creéis que todas estos datos que estropean la imagen de Radio Televisión Española, veis cómo la gente está sintiendo cada vez más rechazo a la corporación? ¿Creéis que influye a la hora de ver la cadena? ¿O entendéis que haya gente que cuestione el modelo y que incluso abogue por la privatización? Que lo entendamos cuesta más, no sé, entenderlo nos cuesta más abajo entenderlo, que sabemos que lo hay, existe, pero aquí ya son muchas cosas. Es decir, ¿los datos estos ayudan a que la imagen de Radio Televisión Española salga perjudicada? Pues sí, seguramente sí. Es decir, estas cosas no son buenas para ninguna compañía que se hable mal de ella, pero bueno, pero es que, insisto, pero aquí tenemos que también romper una lanza en favor de lo público. Es decir, Radio Televisión Española es una empresa pública y por lo tanto la transparencia en la gestión y en las cuentas tiene que ser absoluta. Y cualquier ciudadano de este país tiene que tener acceso a poder saber en lo que se gasta el dinero de Radio Televisión Española, que para eso en gran parte de su presupuesto está pagado por sus impuestos. Por lo tanto, no pasa nada porque se sepa si ese dinero se está gastando correctamente o no. Lo que sí es penoso es que si se está gastando mal, los responsables se mantengan en su puesto y no se tomen decisiones. Eso es lo que yo creo que a la gente le puede indignar. La imagen que se tiene en Radio Televisión Española no es mala, creemos que no es mala, o sea, las audiencias así lo hacen y bueno, y los estudios que hay no son malos. Bueno, no estamos diciendo tampoco que todo lo que se ha hecho en Radio Televisión Española en estos últimos años sea negativo y nefasto. Hay cosas que son positivas. Entre otras cosas, para eso se ha utilizado el dinero, para hacer cosas. Faltaría más que no se hubiesen hecho cosas buenas. Lo que estamos diciendo es que sí se pueden mejorar muchos aspectos de esa gestión. Y luego hay otro factor que hay que tener en cuenta. Es decir, quien ataca muchas veces a Radio Televisión Española no lo hace desde esa legitimidad que le permite como ciudadano hablar de lo que contribuye, sino lo está haciendo a través del prisma de unos intereses privados que le benefician. Es decir, existen muchos intereses privados y muchos grupos empresariales
que primero se quedaron, y ya lo han conseguido, con la tarta publicitaria de Radio Televisión Española, y ahora el siguiente paso que quieren dar es quedarse también con la programación de prime time. Hace poco la UTECA lo decía. Oiga, el cine de estreno lo hacemos nosotros, los grandes eventos deportivos, y ustedes hagan los informativos. ¿Qué quieren que hagamos? Y la hora del señor, con todos mis respetos. No, claro, al final lo que quieren es que nos vean el 2% de la población, y entonces el siguiente paso será, ya, no tiene sentido 6.500 trabajadores, no tiene sentido 1.000 millones de euros. Quítenlo. Pero claro, aquí en el fondo lo que se está diciendo es, no hace falta una radiotelevisión pública, que para informar y condicionar la opinión de los ciudadanos, para eso estamos para eso estamos nosotros. Que de esa manera, hasta a lo mejor, podemos llegar a condicionar a los gobiernos que haya. Precisamente ese es el papel que juega una radiotelevisión pública potente. Y eso además es que no es una cuestión de este país, es que es una cuestión en que todos los países europeos lo tienen claro. La BBC tiene un papel fundamental en la vertebración de la sociedad británica. Claro, pues ese papel es el que no puede perder Radio Televisión Española. ¿Esto ayuda a que ese papel no está ahí? Pues no lo sabemos si ayuda. Lo que está claro es que el callarnos, el no decir que aquí pasa nada, eso al final lo que trae consigo con el tiempo es que se termine descubriendo todo cómo está funcionando aquello. Entonces cuando alguien diga, no tiene sentido. Preferimos denunciar las cosas y a la vez que denunciamos decir, oiga, y se puede hacer de esta manera. Porque si se hace de esta manera, seguramente la cosa saldrá mejor y saldrá adelante todo. Que es lo que estamos haciendo, vamos, o lo que intentamos por lo menos. Sí. José Carlos. A nosotros lo que nos da a veces bastante rabia es atinar. Y nosotros en el año 2009, que fue cuando tuvimos una reunión con la vicepresidenta en aquel momento del gobierno, Fernández de la Vega, ya se lo dijimos directamente. Bueno, nos estaba vendiendo el dejar de tener publicidad en RTV como la panacea del servicio público. Entonces, ya dijimos desde uso que evidentemente de panacea no era absolutamente nada, y menos con la forma que tenían previsto el compensar el que nosotros no compitiésemos por el mercado publicitario. Desde entonces hasta ahora, en 2 años, hemos liberado o hemos permitido que empresas privadas que tienen y están absolutamente legitimadas para tener un beneficio privado, que para eso están, pues hemos liberado casi 1.000 millones de euros que hemos dejado de ingresar nosotros y de gestionar nosotros. ¿Cuál es el problema de esto? Que la ley ha puesto impuestos sobre las cadenas de televisión y sobre el espacio radioeléctrico como una cuestión finalista. O sea, yo a usted le pongo una tasa para pasar a RTV, y sabiendo ya que los franceses habían hecho exactamente lo mismo y en Bruselas les habían dicho que así no se podían hacer las cosas. Entonces, nosotros en aquel momento ya dijimos al gobierno de aquel momento, si ustedes quieren hacer esto, cobren las tasas que quieran a quien quieran, y sea el Estado el que pague plenamente a RTV sus gastos, 1.200, 1.000, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Yo creo que es un problema también muy importante, que Bruselas todavía no ha decidido si este tipo de impuestos son o no son legítimos. Si Bruselas dice que estos no son así, RTV tiene un problema. El Estado tiene un problema, no RTV. El Estado tiene un problema que tendrá que subsanar. Será este gobierno que tenga que solucionar un problema creado por los anteriores, cuando estaban advertidos de que efectivamente esto podía darse seguramente. Y eso es una preocupación, evidentemente. Y eso no calma los ánimos de los espectadores ni de los trabajadores. Siempre hemos abogado porque volviésemos a tener publicidad, no como antes, no que fuese una competencia de 14 minutos, 15 minutos como teníamos antes, pero que sí tuviésemos un colchón suficiente pues para estar en el mercado, porque la publicidad también es un servicio público, es un negocio, pero es un servicio público. Propusimos desde el principio mantener 3-4 minutos, para mantener los patrocinios de ciertos programas, mantener el sello discográfico, que era básico sobre todo en la música clásica en España, y eso ha desaparecido, mantener cosas de estas que nos permitían tener un colchón financiero propio y nos mantenían en el mercado. Todo eso se ha ido al traste y por nuestra parte seguimos intentando y apostando por recuperar. Ya insisto, no lo que había antes, que era excesivo, la gente ya se ha acostumbrado, entre ellos yo ya me he acostumbrado a ver las películas de tirón, sin interrupciones. Pero bueno, siempre que no se corten series o películas o reportajes 2-3 minutos que hasta ahora son de autopromoción y que muchas veces no sabes exactamente qué poner para autopromocionar, bueno, pues cambiar esos 4 minutos que tenemos a la hora
pues a lo mejor 3 minutos de publicidad y 1 minuto de autopromoción. Para nosotros sería fundamental. Y bueno, ya última pregunta. ¿Qué futuro le veis a Radio Televisión Española en el sentido de ahora va a venir un nuevo presidente? Supongo que quedará poco ya para que le nombre el PP, en consenso con el PSOE. Entonces, ¿creéis que el PP, que va a haber una limpia en Radio Televisión Española? Lo digo porque el PP ha sido muy crítico con la línea por ejemplo, de Llorente, del director de informativos, de los servicios informativos. Entonces, yo no sé si va a haber ahí mucho movimiento o ya están buscando su sitio algunos de los presentadores o directivos que de la mano de otros presidentes han llegado a la corporación. A ver, es decir, ahora llegará un presidente o presidenta. O presidenta. No sabemos. Es decir, podrá llegar un presidente nuevo. Lo normal es que este presidente llegue e intente crear su equipo de trabajo. Eso es obvio. Y en ese equipo de trabajo entendemos perfectamente que determinados directivos de primer nivel, incluido Fran Llorente, pues a lo mejor no tengan cabida. Y a lo mejor no pasa nada. Es decir, si aquí no hay nadie imprescindible, a lo mejor en lugar de Fran Llorente es otro directivo de informativos o otra directora de informativos la que se nombra. Mientras que respete unos principios básicos de lo que es a nivel profesional y de la programación y todas esas cosas, aquí no pasa nada. Es decir, eso tiene lógica. Luego, más allá de eso, de presentadores, hombre, vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho una cosa. Es decir, y lo acabo de decir, no hay nadie imprescindible en Radio Televisión Española. Lo que tampoco tiene sentido es jugar aquí como hacían los gobiernos mexicanos, que cuando cambiaban el presidente cambiaban hasta el conserje del ministerio. Claro, eso no tiene sentido. Es decir, habrá periodistas, o más que periodistas, habrá algún presentador y sobre todo alguna presentadora pues que a lo mejor no siga en Radio Televisión Española. Pues es posible que no siga. Entre otras cosas porque alguna de esas presentadoras fueron puestas por favores políticos, no lo olvidemos. Y a lo mejor alguien se plantea de si estas circunstancias, sobre todo a nivel económico, pueden permitir seguir pagando sueldos tan millonarios a determinadas personas y si otras las pueden hacer. Esas serán decisiones que tendrán que tomar los nuevos gestores. Insisto, si se fundamentan en una decisión profesional y empresarial, tendrá sentido. Si lo que se fundamenta es una decisión de caza de brujas, pues no. Creemos que no ocurrirá eso y esperamos que no ocurra. Por lo tanto, bueno, esperemos a ver cuáles son las decisiones que vienen con el nuevo presidente. Insisto, si las decisiones al final son apostar por la producción, apostar por un modelo de Radio Televisión Española que permita tener una continuidad en el futuro, pues ahí creo que nos tendrá a la mayoría o a todos los trabajadores de su parte. Si de lo que se trata es de lo contrario, pues igual que hemos criticado a una dirección, criticaremos a otra. Es decir, es que aquí al final los que nos estamos jugando nuestro futuro y nuestro plan de trabajo somos los que trabajamos allí, no precisamente los que suelen venir de fuera, que normalmente vienen durante un tiempo, lo hacen lo mejor que puedan, en eso pensamos, pero al final se terminan yendo. Hombre, lo que está claro es que los cargos dentro de la RTV no son cargos vitalicios, para empezar. Están puestos porque son cargos de confianza. Cada presidente trae a su equipo trae a su vez a otros directores de menor nivel, y es lógico porque tú tienes que rodearte de gente que te garantice profesionalidad para empezar y después una lealtad y una seguridad en que las cosas que se planifican y se organizan pues están dentro de tu criterio. Eso está clarísimo. Se supone. Aquí las cosas dejan de suponerse cuando se ven. Que efectivamente esto se tiene que producir de una forma ordenada, de una forma lógica, y es normal. Y tiene que ser un proceso absolutamente normal. Entonces, lo que nosotros sí decimos es que cuando hay graves problemas, como los que tenemos ahora mismo, es el momento también de las grandes oportunidades. Entonces, el presidenta, conjuntamente con su equipo, tiene la ocasión y la oportunidad de convertir a RTV en el mayor grupo audiovisual español, ¿no? Y eso lo esperamos y lo deseamos. Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y nada, deseamos lo mejor a Radio Televisión Española. Gracias.